Bienvenidos al vídeo de hoy. Durante más de 2 años y medio, Ucrania nunca ha tenido que luchar directamente en territorio ruso, pero ahora la situación ha cambiado por completo. El 6 de agosto de 2024, Ucrania rompió las débiles defensas rusas en la región de Kursk y lanzó un ataque contra territorio ruso. Este fue un importante punto de inflexión que marcó un cambio en la guerra que Putin había iniciado y que ahora se enfrenta a la amenaza de una nueva invasión en su propio país. En el video de hoy, exploraremos cómo se desarrolló esta invasión, la respuesta de Rusia y si esto señala el final de la guerra de Putin. Permanezca atento. Los nuevos pasos de Ucrania. Comenzamos con lo que sabemos hasta ahora. Los primeros informes sobre la invasión de Ucrania fueron un revuelo en busca de información. The Guardian, uno de los principales periódicos del Reino Unido, fue uno de los primeros en ofrecer detalles, señalando que un informe de un bloguero militar ruso afirmaba que Ucrania había roto las defensas rusas y se encontraba ahora hasta 14 kilómetros dentro de la región de Kursk y avanzando aún más. Ese informe inicial, que llegó un día después de que Ucrania lanzara su invasión, también señalaba que Rusia afirmaba haber lanzado una respuesta inmediata. El bloguero militar citado afirmaba que Rusia había utilizado una combinación de ataques aéreos y con misiles, junto con fuego de artillería, para infligir unas 260 bajas a las fuerzas ucranianas y derribar 50 de sus vehículos blindados. Aún no se ha verificado la veracidad de estas afirmaciones. Incluso si fueran ciertas, los ataques rusos parecían hacer poco para frenar el avance de las fuerzas ucranianas. Le Monde, un sitio web de noticias francés, publicó su propio informe el 8 de agosto, en el que proporcionaba más detalles sobre las fuerzas ucranianas que entraron en Kursk. Señalaba que varios centenares de soldados ucranianos habían cruzado la frontera, llevando consigo al menos 10 tanques y unos 20 vehículos blindados para lanzar bombardeos sobre varias ciudades pequeñas de Kursk. Sudzha fue un objetivo importante, alcanzado por misiles y ataques de drones que tristemente causaron al menos 5 víctimas, más de 30 heridos y la declaración del estado de emergencia que obligó a evacuar a sus ciudadanos. Le Monde también afirma que la incursión inicial de unos pocos centenares puede haber sido solo el comienzo, ya que más de 2.000 soldados ucranianos se habían acumulado en su lado de la frontera antes de que se lanzara el ataque. El sitio francés de noticias se hizo eco de las afirmaciones de The Guardian, de que Ucrania se había adentrado hasta 14 kilómetros en territorio ruso, al tiempo que añadía más detalles. La invasión ucraniana se había saldado con el control de una veintena de pueblos y de la gasolinera de Sudzha. Esto último representa un importante golpe para Ucrania. Rusia utiliza la gasolinera de Sudzha para transportar gas natural al resto de Europa. Al hacerse con el control de esa estación y de los gasoductos que entran y salen de ella, Ucrania dificulta enormemente que Rusia siga haciendo negocios con otros países europeos. Además, dado que la estación envía gas a Ucrania, esta podría incluso controlar parcialmente el flujo del preciado recurso hacia su territorio. Más o menos a partir de este momento, quedó claro que la invasión ucraniana no era un mero arrebato. En lugar de entrar brevemente en Rusia para causar algunos estragos, antes de retirarse tras la frontera, Ucrania estaba tomando territorio y avanzando con un contingente de soldados notablemente reducido para enviar a Putin un mensaje. Podemos entrar en tu territorio y hacer la guerra igual que tú la has hecho contra nosotros. Empezaron a aparecer seguimientos en directo, y Sky News lanzó uno de los más detallados. Desde el 9 de agosto, informaba sobre las acciones de Ucrania y el impacto que estaban teniendo. Curiosamente, ese día se produjo un ataque secundario de Ucrania en territorio ruso del que no se informó lo suficiente, ya que se produjo un ataque masivo con drones en la región rusa de Lipetsk que interrumpió el suministro eléctrico, provocó explosiones e hirió a 9 personas. Quizás un refuerzo del mensaje ucraniano de que ahora le parece bien atacar a Rusia dentro de Rusia. El 9 de agosto también trajo noticias de nuevos avances. El Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que había geolocalizado imágenes que mostraban que Ucrania podría haber avanzado hasta 34 kilómetros dentro de Kursk, además de ofrecer alguna información sobre las tácticas que estaban utilizando las fuerzas ucranianas.
Los varios centenares que cruzaron la frontera se habían dividido en pequeños grupos acorazados, que sorteaban las fortificaciones rusas y se enfrentaban directamente a los soldados antes de retirarse. En lugar de consolidar el control mediante estos avances, los grupos de blindados se desplazaban después a otras fortificaciones. Así, Ucrania está sembrando la confusión entre las filas rusas. Los pequeños grupos atacan y luego se retiran, pasando al siguiente objetivo. Eso hace que los soldados rusos de la región digan que tienen que enfrentarse a esos grupos más pequeños, para luego verse sorprendidos por grupos ucranianos más grandes que avanzan, consolidan posiciones y las mantienen. Se trata de una eficaz táctica de desorientación que está provocando que las fuerzas rusas reunidas se dispersen mientras son acosadas y asaltadas por los otros grupos. Las primeras acusaciones. Fue también ese día cuando empezaron a volar las primeras acusaciones de implicación occidental. Un alto funcionario del Kremlin afirmó que el Reino Unido había participado en la incursión ucraniana. Un miembro de la Duma estatal, Adlby Shegashev, afirmó que Gran Bretaña había participado en todas esas incursiones y que se había oído hablar inglés. No hay confirmación oficial de esto, con la afirmación probablemente basándose en que Gran Bretaña permitió a Ucrania utilizar las armas que el Reino Unido suministra en territorio ruso en mayo de 2024. Una vez más, es muy poco probable que los soldados británicos estén trabajando con Ucrania en Rusia, aunque las afirmaciones refuerzan el estado de confusión que Ucrania ha logrado crear con tales ataques. Empezaron a surgir más imágenes de la incursión. El grupo de observación Deep State afirmó que Ucrania había destruido 13 de los vehículos en un ataque. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirmaba que seguía repeliendo el avance ucraniano, a pesar de que era evidente que Ucrania se adentraba cada vez más en Kursk. El 11 de agosto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció oficialmente la incursión. Durante los primeros 5 días del asalto, se había mantenido hermético, probablemente atendiendo a las llamadas de los socios occidentales de Ucrania, preguntando por el asalto y su propósito. También es posible que guardara silencio para calibrar la respuesta, tanto de la comunidad internacional como de la propia Rusia. Por último, pareció confirmar su aprobación de la incursión, afirmando que Ucrania está demostrando que puede restablecer la justicia y garantizar la presión necesaria sobre el agresor. Crear poder de negociación en el futuro. Una de las razones de la invasión ucraniana quedó clara. Permite a Ucrania ejercer presión sobre Rusia y puede darle potencialmente más poder de negociación en la mesa de negociaciones en el futuro. El 11 de agosto también se produjeron más ataques ucranianos. Rusia afirmó haber derribado 14 aviones no tripulados ucranianos junto con 4 misiles balísticos Tochka-U sobre la región de Kursk, pero Rusia no consiguió una victoria rotunda. Las autoridades de Kursk afirmaron que los ataques causaron 13 heridos, después de que un misil ucraniano impactara contra un edificio de 9 plantas. El día también trajo noticias de que Bielorrusia estaba enviando tropas a la frontera que comparte con Ucrania, probablemente como medida disuasoria para asegurarse de que a Ucrania no se le ocurra lanzar una invasión similar en el territorio de uno de los principales aliados de Rusia. También empezaron a circular informes en los medios de comunicación ucranianos de que las fuerzas del país habían entrado en la región de Belgorod, situada al norte de Kharkiv, una región ucraniana que ha sido escenario de intensos combates desde mediados de 2024. Belgorod representaría la expansión de la invasión ucraniana a varias regiones rusas. Apareció un video de 5 soldados ucranianos, todos de pie frente a un edificio en Belgorod, que pronunciaron el siguiente mensaje: Os deseo salud. El batallón 252 se encuentra en el pueblo de Poros, en la región de Belgorod. Gloria a Ucrania. El pueblo está a 40 kilómetros de la frontera ucraniana. Aunque todavía no está claro cuándo se filmó exactamente este video o si se rodó como parte de la invasión de Kursk. En cualquier caso, se trata de propaganda dañina dirigida a Rusia, que demuestra que Ucrania puede atacar simultáneamente múltiples objetivos en suelo ruso. A esta noticia le siguieron otras más tarde ese mismo día, en las que se afirmaba que 4 personas habían resultado heridas en el bombardeo de una pequeña ciudad de Belgorod.
La invasión ucraniana se estaba extendiendo. Respuesta de Rusia e impacto de Ucrania. A estas alturas, la respuesta de Rusia había pasado a ser de indignación. Su Ministerio de Defensa arremetió contra la invasión de Kursk, tachándola de barbarie y afirmando que no tenía fines militares. Por supuesto, esta respuesta ignora el hecho de que lo mismo podría decirse de la operación militar especial de Putin, que ha llevado a Rusia a controlar alrededor de 99.973 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. La Cruz Roja rusa también comenzó a evacuar a personas de la región de Kursk, y la organización afirmó que había recibido 3.000 llamadas en menos de un día tras la incursión ucraniana. Rusia también impuso lo que denominó una operación antiterrorista en las regiones fronterizas de Kursk, Bryansk y Belgorod, y no hay detalles reales sobre lo que implica esta operación. Zelensky completó la jornada justificando aún más la invasión de Ucrania. Artillería, morteros, drones, dijo. También registramos ataques con misiles, y cada ataque merece una respuesta justa, dijo Zelensky al explicar por qué Ucrania había lanzado un ataque contra Kursk. En total, según Zelensky, la región fue responsable de casi 2.000 ataques transfronterizos contra Ucrania durante el verano. Pero quizá la noticia más importante del 11 de agosto fue que Ucrania parecía estar enviando aún más tropas a Kursk. Sky News informó de que hasta 6.000 soldados ucranianos podrían haber cruzado la frontera, dividiendo su atención entre Kursk y Belgorod, lo que implica que los intentos rusos de reforzar las defensas en la línea del frente rota habían fracasado y que Ucrania estaba haciendo un esfuerzo concertado para tomar y retener territorio ruso. Cuando llegó el 12 de agosto y la invasión seguía en curso, Rusia empezó a evacuar más regiones, como continuación de las de Kursk, con más evacuaciones en Belgorod. No estaba claro hasta qué punto se había extendido la evacuación, aunque el líder de la región, Vyacheslav Gladkov, se hizo eco de la noticia. Estas evacuaciones también podrían verse como una confirmación de las imágenes mencionadas anteriormente, y de que Ucrania estaba ampliando su invasión de Rusia para incluir algo más que Kursk. Belgorod también fue puesta bajo alerta de misiles, lo que sugiere una vez más que el asalto ucraniano era inminente, si es que no se estaba produciendo ya. Más tarde, se confirmó que 11.000 personas habían sido desalojadas del distrito de Krasnoyarsk de Belgorod. Durante la noche se produjeron más ataques con drones, y Rusia afirmó haber derribado 11 drones sobre Kursk y 5 más sobre Belgorod. Los informes no confirmaron si alguno de esos drones había logrado alcanzar sus objetivos antes de ser destruido. Surgió más retórica, con Putin afirmando que Rusia necesita desalojar a los invasores ucranianos, mientras la televisión estatal rusa mostraba imágenes de residentes de Kursk huyendo de sus casas y recibiendo primeros auxilios. Como suele ocurrir, Rusia había empezado a utilizar la invasión para crear propaganda, y es probable que Putin aprovechara esta oportunidad para seguir presentando a Ucrania como el villano mientras intentaba consolidar su posición de líder. Surgieron otras afirmaciones, como las del gobernador de Kursk, Alexei Smirnov, quien afirmó que Ucrania había utilizado armas químicas durante la invasión. Esas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente. ¿Dónde nos deja todo esto? La invasión inicial de Kursk por parte de Ucrania ha pasado de ser una pequeña operación con varios cientos de soldados a un asalto total que podría incluir hasta 6. 0 ucranianos cruzando la frontera. Ucrania controla ahora docenas de pueblos de Kursk, junto con la importante gasolinera de Sudzha, y ha forzado evacuaciones y declaraciones de estado de emergencia en toda la región. Peor aún para Rusia. Está claro que Ucrania no va a detenerse en Kursk. En los 2 últimos días ha lanzado ataques en Belgorod y, probablemente, Ucrania ya ha tomado también territorio en esa región. Las defensas rusas se han derrumbado ante la invasión. Las fortificaciones no han resistido. Los soldados rusos se han rendido en masa. Más adelante hablaremos de ello. Y no se ha enviado ninguna respuesta viable. La falta de respuesta solo ha permitido a Ucrania adentrarse más en Kursk, lo que significa que Rusia sigue perdiendo territorio. Llegamos a otra pregunta. ¿Qué significa la invasión ucraniana de Kursk para Putin y el futuro de la guerra? Empezando por Putin, solo se puede decir una cosa.
Ha sido humillado por las acciones de Ucrania. Durante casi todo su mandato, Putin ha intentado presentarse como un hombre fuerte. Eso es vital en la política rusa, ya que el país siempre ha preferido un líder hombre fuerte, que se presente como alguien capaz de preservar la Federación Rusa. Impacto del atentado. La imagen de Putin ha sufrido un duro golpe debido a la guerra de Ucrania. No solo ha fracasado en tomar Ucrania después de 2 años de lucha, exponiendo las tácticas anticuadas que el ejército de Rusia utilizó en el proceso, sino que ha permitido que otro país invada Rusia. ¿Sí? Está tratando de utilizar esa invasión para presentar a Ucrania como los malos de la operación militar especial, pero lo hace por desesperación, porque ahora es el hombre fuerte que se doblegó en un momento clave de la historia de Rusia. La invasión de Kursk marca la primera vez que se ocupa territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, la amenaza procedía de un enorme ejército alemán que ya había arrollado al resto de Europa. La invasión de Ucrania es muy diferente. Es una nación mucho más pequeña, menos de 1/3 del tamaño de Rusia, y sin embargo no solo ha logrado romper las líneas del frente para entrar en Rusia, sino que está capturando territorio y avanzando activamente. Más de 100.000 rusos se han visto obligados a huir de sus hogares, según ABC News, un hecho que vuelve a sacudir la reputación de Putin. Esas 100.000 personas, sea cual sea su opinión sobre la guerra, deberían haber podido confiar en Putin para mantenerse a salvo. Ahora su confianza en su líder se verá sacudida ante la posibilidad de que pierdan sus hogares en una invasión que probablemente creen que nunca debería haber ocurrido. Por supuesto, Putin ha lanzado más amenazas desde el comienzo de la guerra. El 12 de agosto, afirmó que Ucrania estaba tratando de socavar la estabilidad rusa con la invasión y que sus acciones se encontrarían con una respuesta digna. No se explicó exactamente cuál sería esa respuesta ni por qué se está tardando tanto en formularla. Se han desplegado tropas, según el Ministerio de Defensa del país, y se han enviado vehículos pesados con orugas a Kursk para crear bloqueos. Pero, una vez más, Ucrania sigue avanzando y, animada por su éxito en Kursk, también está invadiendo otras regiones fronterizas de Rusia, sin que Putin parezca poder hacer gran cosa para detenerla. Una humillación más. La guerra ha vuelto a Rusia. El 13 de agosto, unos 200 residentes desplazados de Kursk llegaron a Moscú, que se encuentra a unos 524 kilómetros de Kursk. Moscú alberga ahora 400 centros de alojamiento temporal, que se han creado rápidamente para alojar hasta 30.000 residentes desplazados. Una admirable respuesta interna, quizás, pero otra humillación más para Putin. La guerra nunca debió llegar tan lejos. Ucrania no debería en absoluto haberse abierto camino hasta Rusia, y desde luego no debería haber tenido un impacto suficiente como para obligar a los rusos a huir de sus hogares. La humillación de Putin no termina ahí. Además de verse forzado a una posición en la que tiene que tratar de explicar el hecho de que Ucrania ha invadido con éxito Kursk, también se enfrenta a una grave situación dentro de su ejército. Los soldados rusos se han rendido en masa a Ucrania, en lugar de mantenerse firmes. Algunos de los primeros informes de estas rendiciones se produjeron el 8 de agosto, cuando la Nueva Voz de Ucrania informó sobre imágenes publicadas en plataformas de medios sociales que parecían mostrar a tropas rusas capturadas por el ejército ucraniano. El video que acompañaba a estos informes parece mostrar hasta 40 soldados rusos desarmados, todos ellos con banderas blancas, mientras se apresuran a lo largo de una carretera que conduce a Ucrania. Esos son 40 soldados rusos que se suponía que debían estar de pie y luchar. Los soldados que se habían fortificado en Kursk debían defender los pueblos de la región. Sería diferente si estos soldados se hubieran comprometido a luchar hasta el final. Putin podría al menos afirmar que lo dieron todo por defender a sus compatriotas. Pero el hecho de que se hayan rendido tan rápidamente expone a los militares rusos como incapaces de manejar una pequeña fuerza invasora que inicialmente solo contaba con unos pocos cientos de personas y que, en el mejor de los casos, ahora asciende a 6.000. Otra humillación más para Putin. Siguieron más informes de soldados rusos que se rendían. El 12 de agosto, la prensa de Euromaidán afirmó que Ucrania había cogido a Rusia con la guardia tan baja que los 40
Soldados rusos que aparecían en las imágenes de las redes sociales antes mencionadas eran solo el principio. Solo 6 días después de la invasión, Ucrania había capturado a un total de 300 rusos en Kursk, todos los cuales se rindieron en lugar de optar por luchar contra el enemigo. Es probable que esas rendiciones hayan desempeñado un papel importante en el éxito de Ucrania en Kursk hasta ahora. Tiene en su poder casi 2 docenas de pueblos y una gasolinera y sigue avanzando. Eso no habría ocurrido si esos pueblos estuvieran debidamente fortificados y los soldados rusos se hubieran quedado a luchar. Así que Putin no solo tiene que lidiar con la percepción de que está llenando el ejército ruso de cobardes que no lucharán en su territorio, sino que también tiene que lidiar con la humillación que supone no estar suficientemente preparado. Rusia no estaba preparada para la invasión. La arrogancia de Putin le llevó a creer que nunca ocurriría. Así que la incursión de Ucrania en Kursk ha hecho que el líder de Rusia caiga de bruces sobre la tierra, dañando de nuevo su reputación tanto a nivel nacional como internacional. Y puede que haya incluso más de 300 rendiciones. El mismo día que la prensa de Euromaidan fijaba la cifra en unos 300, UA Wire afirmaba que el número podría ascender a 1000. Mencionaba un nuevo video que mostraba a soldados rusos siendo cargados en un camión Ural ucraniano, al tiempo que señalaba que el personal militar de Ucrania no esperaba un número tan elevado de capturas. UA Wire sugiere que las rendiciones se han producido tan rápidamente que están causando problemas logísticos a los soldados encargados de escoltar a los cautivos rusos de vuelta a Ucrania. De ser cierto, es una imagen terrible para Putin. Que tantos de tus soldados se rindan y pilles a tu enemigo por sorpresa. Con la poca resistencia que opones, hace que todo el ejército ruso parezca débil. Ucrania esperaba una resistencia adecuada y, en su lugar, se ha encontrado con rendiciones, muy lejos de las afirmaciones de Rusia de haber eliminado ya a cientos de ucranianos invasores. Así que vemos una invasión que nunca debería haber ocurrido, y la rendición en masa de los soldados rusos que indica una presencia militar dentro de Rusia que no es ni de lejos lo suficientemente fuerte como para hacer frente a la amenaza invasora. Ambas son humillaciones masivas para Putin. Pero quizás la mayor humillación proviene de lo que representa la invasión ucraniana de Kursk. Cruzar la línea roja. El cruce de la última gran línea roja. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, el concepto de líneas rojas ha sido prominente. Estas líneas son acciones que muchos en Occidente creían que podrían provocar que Rusia intensificara su invasión o, en el peor de los casos, la ampliara para incluir más partes de Europa. El suministro de armas a Ucrania era una de estas líneas rojas, por lo que en las primeras semanas de la guerra, muchos países occidentales proporcionaron material no letal como apoyo antes de que quedara claro que Ucrania necesitaría más. Permitir que Ucrania utilizara en territorio ruso las armas que recibía de Occidente era otra línea roja. También es una que se ha cruzado varias veces en 2024, con el respaldo del Reino Unido, los países bálticos e incluso Estados Unidos. Esta última nación, que era la más reacia a aprobar el uso de sus armas en Rusia, permitió a Ucrania utilizarlas cerca de la región de Kharkiv hace varios meses. Se ha cruzado una línea roja tras otra. Sin embargo, la invasión real de Rusia parecía ser la línea roja que permanecería en su lugar. Ya no es el caso. Según el Atlantic Council y su análisis de la invasión ucraniana, la invasión de Kursk representa el colapso de la última línea roja que Rusia tenía en pie. Peor aún para Putin, el hecho de que la invasión tuviera éxito y se haya encontrado con tan poca resistencia ha puesto en ridículo el temor de Occidente a que un ataque en suelo ruso provocara una nueva escalada. No ha sido así. En su lugar, todo lo que hemos visto es a Putin, un tanto desdentado, afirmando que Rusia repelerá a los invasores mientras critica a Occidente por ayudar a Ucrania. No ha habido escalada nuclear. Rusia ni siquiera ha conseguido oponer una defensa sólida a la invasión ucraniana. En cambio, parece no saber exactamente cómo responder a medida que las fuerzas ucranianas se adentran en su territorio. La moral de Rusia está dañada. Esto es obvio por el gran número de soldados rusos que se han rendido a las fuerzas ucranianas. También cunde el pánico en toda Rusia, agravado por las declaraciones de estado de emergencia y las evacuaciones generalizadas.
Si a esto añadimos la incipiente invasión de Belgorod, Ucrania está creando una atmósfera en la que seguirá presionando, dejando a muchos en Rusia preguntándose si sus soldados llegarán a sus hogares. Toda la dinámica de la guerra de Ucrania ha cambiado y, sin embargo, el cruce de esta última línea roja muestra un patrón que ha estado presente desde el comienzo de la guerra. Como señala el Atlantic Council, Putin amenazó con una respuesta nuclear si Ucrania intentaba retomar la ciudad ocupada de Kherson durante el primer año de la guerra. Afirmó que no iba de farol, solo para fracasar por completo en su intento de ataque nuclear cuando Ucrania retomó Kherson tan solo unas semanas después de haber hecho la amenaza. Ahí está el patrón. Amenazas nucleares contra Ucrania. Amenazas de represalias contra Suecia y Finlandia por entrar en la OTAN. Amenazas contra el Reino Unido por permitir que Ucrania utilice las armas que proporciona en Rusia. Se han hecho todas, muchas veces, y sin embargo no se ha cumplido ninguna. Las líneas rojas se han cruzado constantemente, y Putin simplemente ha continuado su invasión sin ninguna acción adicional. Esa falta de seguimiento de sus amenazas ha permitido que cambie toda la dinámica de la guerra. Putin no solo se enfrenta ahora al hecho de que su operación militar especial está llevando mucho más tiempo y ha costado mucho más de lo que había previsto, sino que ahora tiene que luchar en una guerra en la que Ucrania invade territorio ruso. Según Sean Bell, analista militar de Sky News y antiguo piloto de caza, que declaró a Al Jazeera que Ucrania ha conseguido hacerse con la iniciativa en el marco de su invasión. El impulso está ahora en Ucrania. Señala que la invasión ucraniana pilló a todo el mundo desprevenido y obligó a Rusia a cambiar de táctica. Las tropas fueron retiradas de la línea del frente de la región de Donetsk y redesplegadas en Kursk, aparentemente sin éxito dado que Ucrania sigue avanzando. La moral ucraniana se ha visto reforzada, aunque Rusia consiga hacer retroceder a sus soldados. Y si Ucrania consigue mantener el territorio capturado, ahora tiene una poderosa base para poner sobre la mesa en futuras negociaciones con Rusia. Tal vez Kursk podría intercambiarse por parte de Donetsk o Mariupol, ambas regiones en las que Rusia ha tomado grandes extensiones de territorio ucraniano. En resumen, Rusia ya no controla la dirección que está tomando la guerra. Todavía está por ver si esa pérdida de control es temporal o señala una nueva dirección para la guerra. Pero, una vez más, Putin se ve humillado, ya que el impulso cambia a su favor y le obliga a responder al tipo de agresión que ha mostrado a lo largo de la guerra de Ucrania. Las cosas empeoran aún más para Rusia por la respuesta mundial al ataque. Putin aislado. La indiferencia occidental y el distanciamiento de China tras la invasión de Kursk. En Occidente parece haber indiferencia, al menos en cuanto a la posibilidad de que la invasión conduzca a una respuesta contra Occidente. Putin intenta de nuevo culpar a Occidente, afirmando el 12 de agosto que está claro que Occidente nos está combatiendo con las manos de los ucranianos. Otra amenaza, por velada que sea, ha quedado en nada. Putin no ha respondido. Los aliados occidentales de Ucrania no se han reunido lo suficiente como para decirle a Zelensky que tiene que retirar a sus soldados para que Rusia no extienda la guerra. Occidente ha dejado que Ucrania haga lo que considere necesario, y el único indicio real de una respuesta occidental procede de la Casa Blanca. Estados Unidos se puso en contacto con la cúpula militar ucraniana para preguntar por los objetivos de la incursión, pero desde luego no le dijo que se detuviera. En todo caso, la respuesta fue más de curiosidad que de preocupación, lejos de lo que Putin esperaba inspirar con sus amenazas. Putin ni siquiera puede confiar en que China acuda inequívocamente en su ayuda. El 12 de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino pidió a todas las partes que hicieran esfuerzos para desescalar la situación. Estos esfuerzos deben basarse en lo que Pekín denomina los 3 principios de la desescalada. No ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y no avivar el fuego. China esbozó esos principios apenas unas semanas después de que Rusia invadiera Ucrania por primera vez, y este recordatorio posterior no se compromete a nada. Aunque se produce en respuesta a la incursión ucraniana, también podría decirse que China está enviando un mensaje a Rusia para que reduzca la tensión por su parte. Esto dista mucho del apoyo que Putin habría esperado recibir, y cuando se combina con la falta de una respuesta de miedo en el mundo occidental,
Putin se enfrenta a una humillación aún mayor. Europa le está tratando como a un tigre que ha perdido los dientes. Terminamos con una pregunta final. ¿Qué viene después? Lo último de la invasión de Kursk. En el momento de escribir este guión, es que Ucrania afirma haber tomado 28 asentamientos, con sus soldados ocupando unos 1,010 kilómetros cuadrados de territorio ruso en Kursk. Así lo afirma uno de los altos mandos militares ucranianos, Oleksandr Syrskyi, que proporcionó un video informativo a Zelensky que posteriormente se subió al canal de Telegram del presidente ucraniano. Seguimos llevando a cabo una operación ofensiva en la región de Kursk, dijo Syrskyi. Actualmente controlamos unos 1,000 kilómetros cuadrados, equivalentes a unos 627 kilómetros, del territorio de la Federación Rusa. Aquí seguimos llevando a cabo las operaciones clave. Independientemente de cómo responda Rusia a la invasión, Ucrania ya se ha anotado una gran victoria, y va a seguir presionando para reclamar más territorio ruso. Ha cruzado la última línea roja, sin respuesta nuclear a la vista por parte de Rusia, y ha redefinido las reglas de enfrentamiento para la guerra mientras deja a Putin con un huevo en la cara. Los soldados rusos se rinden en masa. Putin está haciendo lamentables afirmaciones de que la invasión es una catástrofe humanitaria mientras intenta desviar la atención de lo que está haciendo en Ucrania. Y finalmente parece que el hombre más poderoso y fuerte de la política rusa tiene algunos resquicios en su armadura. Unas grietas que podrían causarle serios problemas a nivel nacional y mundial durante muchos años. Gracias por ver el video de hoy. La situación está cambiando rápidamente y la invasión de territorio ruso por parte de Ucrania tendrá sin duda efectos de gran alcance. ¿Qué opina de los acontecimientos actuales y de la respuesta de Rusia? Deja tus comentarios debajo de este video y no olvides suscribirte al canal para no perderte las últimas actualizaciones sobre el conflicto. Nos vemos en los próximos videos.